Con respecto a la tendencia militar dentro del socialismo del siglo XXI, podemos empezar hablando acerca de las Fuerzas Armadas. Vamos a mencionar que es una de las instituciones militares más importantes dentro de un Estado, para asegurar el bienestar y la paz de un territorio, y sobre todo establecer mejores relaciones políticas y sociales entre diversos países. Las Fuerzas Armadas Nacionales pueden ser organizadas como fuerzas permanentes, lo cual describe a un ejército cuya única profesión es la de prepararse y entrar en combate. En contraste existe el ejército civil, que es únicamente movilizado a medida que se lo requiere. Su ventaja yace en su costo reducido para la sociedad, y su desventaja es que es un ejército sin mucha preparación. Pero dentro del socialismo del siglo XXI se habla de que existe una nueva casta militar, caracterizada por la lealtad ciega hacia su líder, como por ejemplo en nuestro país a Rafael Correa, y el proceso político que es susceptible a caer en la corrupción. Estos podrán ejercer funciones civiles como la elaboración de planes, programas, proyectos de desarrollo integral e instaurar un sistema de inteligencia para recolectar información privada a través de miles de centros comunales. Los principales roles cumplidos por las Fuerzas Armadas son la defensa de la soberanía del territorio nacional, el espacio aéreo e insular, el combate contra el tráfico de drogas y la búsqueda, rescate y protección civil en los casos de desastre. En la actualidad, las Fuerzas Armadas del Ecuador están divididas en tres. La Fuerza Terrestre, más conocida como el Ejército del Ecuador, que cuenta aproximadamente con 273.300 miembros activos. Está también la Fuerza Naval del Ecuador, cuya labor es proteger las costas y el mar territorial. Están también las Fuerzas Aéreas del Ecuador. Esta es la encargada de la defensa del área del territorio nacional. Muy buenas noches. Estamos aquí para continuar con lo que era el papel de las fuerzas militares en lo que es el socialismo del siglo XXI. Bueno, el nuevo nombre que recibe el nuevo nombre que tiene ahora la doctrina militar está referido a la creación, a la adaptación de recursos naturales. Pero cabe destacar de que antes de profundizar un poco en este tema, ¿cuál era el concepto real de seguridad? El concepto real de seguridad era la protección de los países de algún intento de cualquier otra parte de afuera acerca de la sociedad o contra de la política de nuestro país. Este papel ahora ha sido rezagado al actual interés de grupos que están consolidados dentro de lo que sería la burguesía y el nuevo control social que tenemos en la actualidad. Estamos hablando de lo que sería el socialismo del siglo XXI. En la actualidad el papel que cumplen las Fuerzas Armadas es defender los intereses de este socialismo del siglo XXI, ya no desde el punto de vista como era la seguridad del país. Este cuidado de los recursos también viene incluido con lo que ha pasado en la sociedad actualmente, que ha aumentado la violencia y ha aumentado un montón de diferencias sociales, y esto está también cumpliendo un poco de papel en la introducción de lo que sería la policía militar, que la policía nacional, que estaríamos diciendo de que la policía también apoya a los intereses de la burguesía y del famoso socialismo del siglo XXI. Para continuar hablando acerca de tendencias militares en el siglo XXI, tenemos que analizar el imparable ascenso económico, político y sobre todo militar que ha tenido China, que emerge como potencia mundial después de una rápida inserción geopolítica en el orden mundial del siglo XXI. Determinará sin duda alguna el futuro de la humanidad. Si analizamos con respecto al siglo XX, donde ascendieron en el siglo XX como flamantes potencias Alemania, Japón y Estados Unidos, que fueron los causantes de la Primera y Segunda Guerra Mundial.
Si imaginamos en la actualidad un conflicto de esta magnitud, con las armas biológicas nucleares que existen en la actualidad, esto originaría un cataclismo, un holocausto dentro de toda la humanidad. Es por tanto no solo un asunto de seguridad nacional chino, siendo el poder militar el último y decisivo poder del Estado. La sabiduría y la estrategia militar y la visión geopolítica china es vital importancia para la humanidad, debido a que afecta al planeta. Existen todo lo que conllevaría por parte de China los peligros debido al crecimiento militar que ha tenido este país. Amenazaría especialmente la paz mundial de todas las naciones, y el desarrollo encuentra múltiples desafíos y dificultades, como en tiempos del imperialismo clásico. Las luchas por los recursos estratégicos, por las zonas estratégicas, al mismo tiempo, si hablamos de una hegemonía. Como conclusión podríamos decir que esencialmente cómo se enfrenta el Ecuador a los principales problemas y los desafíos de las Fuerzas Armadas en los procesos de modernización, procesos democráticos y compromisos con la sociedad, si fundamentalmente analizamos la realidad de nuestras Fuerzas Armadas en el cumplimiento de sus misiones y su participación en el fortalecimiento de la democracia. Ya. Bien, buenas tardes compañeros, buenas tardes doctor. Nos encontramos aquí con el doctor Bernin Kinga. Nosotros estamos haciendo la entrevista correspondiente a la materia del doctor Patricio Carrera. Bien, vamos a comenzar con la primera pregunta con el doctor, que gracias por la oportunidad acerca de la entrevista. Bien, la pregunta es la siguiente, doctor. ¿Cuáles son las tendencias de las Fuerzas Armadas acerca del siglo XXI? Bien, el papel de las Fuerzas Armadas responde a los intereses económicos del grupo que esté dominando el Estado como tal. Así de sencillo. El Estado que esté en manos de un grupo económico, ¿ya?, es el que responde a los intereses del sector, y el papel que cumplen las Fuerzas Armadas es dar protección y seguridad a esos intereses. Prueba de ello es lo que vemos en América Latina con el proyecto IRSA, ¿sí? Es un proyecto en el cual las Fuerzas Armadas, ¿ya?, cumplen el papel de proteger la ejecución de todo un sistema de comunicación intermodal a nivel terrestre, marítimo y aéreo, para que todos los acuerdos comerciales de las transnacionales puedan ser efectivos. Y si existe algún brote de insurgencia social, las Fuerzas Armadas están para someter y eliminar esos focos de insurgencia social. Este proyecto IRSA, dado en América Latina, apunta a que se puedan focalizar los puntos de mayor riqueza y extraerlos con la mayor tecnología de punta. Y el papel de las Fuerzas Armadas es garantizar de que ellos se cumplan. Tal es así de que en el actual gobierno, como en Bolivia, en Venezuela y en mucho más en Argentina, ustedes han visto que los gobiernos del siglo XXI, entre comillas, ¿ya?, han mejorado los aeropuertos, los puertos, las principales carreteras, pero eso no responde a un interés estrictamente social, sino responde a consolidar los intereses de las transnacionales, y las Fuerzas Armadas ahí cumplen el papel de garantizar esos intereses. Así de sencillo. Se ha cambiado el orden jurídico desde el punto de vista constitucional y a nivel de las demás leyes secundarias, y cuanto más que
se han consolidado relaciones con otros países que están en ese marco, pero bajo el argumento de la izquierda, bajo el argumento del socialismo, ¿ya? Antes, en la década de los años 80 y 90, los movimientos sociales eran la causa para que todo el proyecto neoliberal se vaya deteniendo, para que todas las aspiraciones del sistema capitalista se vayan deteniendo, así de sencillo. Pero ocurre que el sistema capitalista y las transnacionales se organizan para instalar gobiernos de izquierda, ¿ya? Y de esa manera sostener sus intereses y aplacar toda insurgencia social, así de sencillo, ¿ya? Entonces el papel de las Fuerzas Armadas en el siglo XXI, como siempre, responde a los intereses del grupo económico que esté administrando el Estado. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Ya, como siguiente pregunta sería, si hablamos de la tendencia militar en un contexto internacional, como sabemos países, por ejemplo, como Rusia y China, o sea, en los últimos años han emergido como potencia. Entonces, ¿cuál es la influencia que causarían la organización militar de estos países a nivel, en un contexto internacional? Bueno, el rector de la política militar, ¿ya? O la organización que ejerce la rectoría de la política militar en el mundo es la OTAN, así de claro. Y la OTAN tiene que cumplir el papel de proteger los intereses de las transnacionales domiciliadas en Japón, en Canadá, en Estados Unidos, aún en la misma Rusia, ¿ya? De Alemania, Francia, Inglaterra, ¿ya? Entonces es un ejército multinacional y protege los intereses de los grupos principales que tienen sus intereses en los mercados emergentes. Antes les llamaban países subdesarrollados, del tercer mundo. O sea, siempre hay un sticker para cada lugar en el planeta Tierra, y de esa manera identificarlo y de esa manera dominarlo, porque según sea la información que ustedes tengan, es la forma de dominación. Y siempre hay que tener en cuenta que el Estado, con cualquier nombre que tenga, es una herramienta de dominación política para someter a una mayoría en función de los intereses de terceros. Así de claro funcionan las cosas. Y bueno, como para ya finalizar con la entrevista, hemos visto un enfoque general de lo que sería la visión internacional y la visión latinoamericana. Ahora, en cambio, la siguiente pregunta sería en cómo está la tendencia militar con lo que sería relacionado a la famosa revolución ciudadana que estamos viviendo en la actualidad en nuestro país, Ecuador. A ver, en algunos países se consolida el poder militar de las Fuerzas Armadas y eso responde a la transnacional que esté ahí domiciliada o al interés de la transnacional. Aquí en países como Ecuador, ¿sí? Ecuador es uno de los países satélites de la política exterior de Washington. Eso es muy claro y se ha visto en todo momento. Y esto lo pueden ver en los libros del doctor Fernando Pavón Egas, en el ámbito del derecho internacional. Aquí las Fuerzas Armadas han sido técnicamente debilitadas, ¿ya? Primero porque en estos gobiernos del socialismo del siglo XXI, socialismo muy burgués, ¿ya?, se ha roto el vínculo que siempre ha habido entre el área de inteligencia militar y la presidencia. Y se ha interpuesto y se ha creado, mejor dicho, una secretaría de inteligencia, ¿ya?, de inteligencia entre comillas. Si ustedes revisan los documentos de la Escuela de las Américas, ahí se menciona sobre cómo era la acción política de lo que significa ser inteligencia desde el punto de vista militar, ¿ya? Ese papel se lo ha endosado a través de organismos creados a última hora de inteligencia para que adopten ese papel. Actualmente la Presidencia de la República no tiene una conexión directa con las Fuerzas Armadas, ¿ya?, porque se ha creado una Secretaría de Inteligencia, otra. No se ha visto una presencia efectiva del Ejecutivo en todo el marco ceremonial que tienen las Fuerzas Armadas.
Si ustedes examinan la doctrina militar, está desarrollada en base a principios y valores militares que vienen de años atrás. Por ejemplo, antes quienes iban a la guerra eran quienes tenían que defender, qué patrimonio defender, ya qué paterfamilias podía ir a la guerra, ya era el que tenía que defender. Los pobres no tenían derecho a ir a la guerra como tal, ¿sí? Entonces, en ese marco se desarrolla todo un sistema ideológico de valores en las Fuerzas Armadas, ya que está respaldado por quien ejerce la máxima autoridad de la política de la guerra del Estado, que es el presidente de la República, pero que actualmente ha estado ausente de ese ceremonial y más bien ha estado presente en solamente algunos puntos para decirle que, por ejemplo, el ISPA no se va a eliminar y nada más, ¿sí? Otra cosa, la situación de que se le divorcia a las Fuerzas Armadas de su papel principal, que es la seguridad internacional, ¿sí? La seguridad nacional, la internacional en el marco de la cooperación con otros ejércitos, ya, y la nacional con respecto a la integridad territorial, ¿sí? A la situación de fronteras. No tenemos radares en funcionamiento, ya, y tal es así de que a cada rato se encuentran drogas por aquí, por acá, incautaciones de tonelaje de drogas, ya, que el tráfico de armas es más efectivo que antes, ya, y cuanto más en un sistema dolarizado es más factible lavar dinero que en cualquier otro país. Entonces el papel de las Fuerzas Armadas se ha ido olvidando porque a más de que se le enrola en otro papel que ya está ocupado por la Policía Nacional, ya, y por sus ejes especializados que son de antidrogas, situaciones de antiterrorismo, secuestro express, ya que tiene la policía, ya, las Fuerzas Armadas no pueden ocupar ese espacio porque ya está territorialmente ejercido por una unidad que es la Policía Nacional. Y por lo tanto, las Fuerzas Armadas, ante esa circunstancia, ya no saben qué papel cumplir en la realidad, porque ya a nivel internacional no se ha conocido de un papel binacional de colaboración con otras fuerzas de otros estados. A nivel territorial ya casi no tenemos mucha presencia, aún más en el proyecto de la paz en Colombia, el interés de que las Fuerzas Armadas no tengan un papel activo aquí en los países que están alrededor del conflicto, ¿ya? Y puedan las FARC estacionar todos los intereses económicos que han generado en 40 años de lucha. Si no, ¿por qué alguien de Wall Street se va a dar el viaje para ir a hablar con Marulanda, en esa época que vivía, y hablar de los intereses económicos de la FARC y cómo llegar a acuerdos en otras instancias, ¿no? Entonces, en este gobierno se ha debilitado las Fuerzas Armadas para intereses externos y para intereses de algunos grupos económicos, así de sencillo, que están enquistados en negocios ilícitos censurados a nivel mundial, como el tráfico de armas, tráfico de drogas, trata de blancas y lavado de dólares o de activos. Eso es. Bien, queremos agradecer al doctor Abel Nikinga por la entrevista otorgada a los estudiantes del séptimo semestre de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central. De la Universidad Central. Le agradecemos, doctor. Bien, gracias. Muchas gracias.